Hola, hoy traemos una comparativa de dos relojes de máxima categoría, digamos. Es el Garmin Forerunner 935 y el Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro, con altímetro barométrico. A priori tienen más o menos las mismas características. En concreto, el Garmin Forerunner 935 tiene las mismas funcionalidades que el Fenix 5, pero con distintos materiales y bueno, alguna otra diferencia, como la duración de la batería, que es superior en este reloj. El competidor directo del Fenix 5 sería este por el paralelismo de construcción y la definición o el concepto de reloj, que es como más para montaña, ¿no? Pero en comparativa de marcas, pues sí que podríamos hacer una confrontación, que es lo que vamos a hacer ahora, y ver un poco qué es, cuál compensaría más en función de qué circunstancias. Las principales diferencias son que de serie el 935 monta Wi-Fi, por ejemplo. El Suunto no, el Spartan. Después, los segmentos en vivo en Strava sí que están disponibles con el Garmin y sin embargo no con el Suunto. La pantalla, como veis, es táctil en el Suunto, o se puede hacer también con los botones. Se puede navegar por los menús por los botones, pero es táctil la pantalla. En el Garmin no. El Garmin tenemos que hacerlo todo con botones externos. Tiene 5, como veis, y el Suunto solo tiene los 3 de este lado. Ambos son relojes con sensor de frecuencia cardíaca en la muñeca. Podemos conectar dispositivos externos, tanto bandas de frecuencia de pecho como dispositivos externos para medir la potencia, o bueno, para bicicleta, principalmente para ciclismo. Otra pequeña diferencia es que este es sumergible a 100 metros y este a 50. Bueno, el peso, una gran diferencia que puede ser uno de los factores decisivos. El Garmin, el Forerunner 935, pesa 49 gramos y este pesa 74. Es una gran diferencia porque a la hora de llevarlo, por ejemplo, como monitor de actividad, ambos son monitor de actividad, el Suunto es más incómodo a largo plazo. Digamos que pesa más, es más incómodo en la muñeca, más incómodo en el sentido de que se mueve más. Quizá podría llegar a alterar la precisión del sensor óptico en la muñeca, porque se produce más movimiento, siempre y cuando el ejercicio sea como más violento, quizá un fitness o unos ejercicios con más braceo. Y este podría darle un poquito más de fiabilidad a eso, aunque ya veremos que sí que funcionan muy bien los dos sensores ópticos de muñeca en ambos casos. Las dimensiones, por tanto, son superiores o mayores en el Suunto. Vemos, por ejemplo, el grosor. Este son 17 milímetros, este son 13,9. Hay una diferencia sustancial. Y las dimensiones generales son 50 por 50 en el caso del Suunto y 47 por 47, un poquito más próximas, más parejas. Pero sobre todo es el peso lo que le da una gran ventaja a este reloj, que por ejemplo para dormir con él pues te olvidas. Este sí se nota un poquito más y te cansas un poco más de él para llevarlo en el día a día. Después, las pantallas, por ejemplo, este siempre está encendido, al margen de que tenga un botón para iluminación, que ahora, como tenemos muy buena iluminación, prácticamente no se nota. El Suunto tiene, después de un tiempo o un periodo, se apaga automáticamente la pantalla y le tenemos que volver a dar. Y mientras no lo hemos pulsado recientemente, se bloquea, como veis, no funciona. Son pequeñas herramientas. Este reloj no se puede apagar, este sí. Otra pequeña diferencia. Materiales. Este, al ser de fibra, le confiere una mayor ligereza, que hemos comentado, y este, bueno, tiene materiales más nobles. El bisel es de acero, la esfera es de cristal mineral, y este es todo de fibra, de plástico, vaya. Son materiales más resistentes en el caso del Suunto, ¿no? Es un reloj pues más de montaña, más enfocado a la durabilidad. Duración de la batería, otro punto clave. El 935
puede alcanzar hasta 14 días sin cargarse, siempre y cuando estemos hablando de uso mínimo, ¿no? Como si fuese un reloj. Y son 10 días, 4 días menos. Después, con el GPS, el Suunto nos aguanta 10 horas con el GPS activado y el Garmin 24 horas. Sin embargo, luego en modo ahorro, puede llegar a alcanzar hasta 40 horas de 40 horas de ejercicio con seguimiento, ¿no? GPS cada X tiempo se puede configurar para que tome la señal cada más tiempo y así se optimiza hasta 40 horas. Sin embargo, con el Garmin podemos llegar a alcanzar 60 horas con el modo Ultra Track exclusivo de Garmin, y siempre y cuando no utilicemos el monitor de frecuencia cardíaca. En Ultra Track con monitor de frecuencia cardíaca aguanta hasta 50 horas. Entonces es una gran ventaja dependiendo del tipo de ejercicio que quieras hacer, o si estás haciendo una ultra, un triatlón tipo de larga distancia, ¿no? En formato de Ironman, puede ser una muy buena alternativa. Resolución de las pantallas, tiene mejor resolución, 320x300 frente a los 240x240 del 935. El GPS en el Fenix 5 sí que es cierto que hay análisis que indican que se atora un poquito la señal, la antena de GPS. Eso se ha mejorado en el 935. Entonces, la duración de la señal, como se ve aquí, es prácticamente pareja. Encuentran la señal GPS prácticamente al mismo tiempo y las pruebas de medición son también muy similares, son los dos muy exactos. El sensor de frecuencia cardíaca. En el caso del Suunto, el sensor puede que tenga alguna variación o le cueste un poquito al principio, que es lo que pasa en casi todos los sensores de frecuencia cardíaca en muñeca, pero después es muy estable. En las pruebas, y si no hacemos movimientos muy violentos por el tema que decíamos del peso, que quizás se mueve más en la muñeca, si lo llevamos bien ajustado y demás, a lo largo del entrenamiento podemos disponer de una medición bastante fiable, mientras que el Garmin parece que hay algún punto que injustificadamente se le va más la olla, pero tengo que decir que mide muy bien también. Son muy fiables en general los dos, solo ese pequeño apunte por hacer alguna diferenciación, pero son los dos muy buenos. Después, frente a las variaciones de presión, porque los dos son relojes con altímetro barométrico, tienen pequeños desfases. Entonces, habría que actualizar o estar pendiente de hacer una referencia en cuanto a la altura, ¿no? Si conocemos la altura de nuestro punto de partida, la introducimos, y que tenéis un link en la descripción para otro vídeo donde explico cómo se puede configurar este tema, y así tienes una medición más real, aunque las referencias y el resultado final siempre va a ser correcto, ¿no? Porque la variación sí que la mide bien, pero para que coincida con la altura real sí que deberíamos referenciarla, máxime cuando hay una variación de presión, como en el día de hoy que está nublado. Aquí, por ejemplo, podemos ver la variación de altura que hay. He intentado actualizarla en ambos casos sin referenciarla con el valor real, y aquí da 563 y 757. En este caso estamos a 600 metros de altura, en realidad. Así que los dos tienen un pequeño desfase o un gran desfase, pero que se puede referenciar y reciclar sin problema. En cuanto a los widgets, por ejemplo, en el caso del 935 podemos personalizarlos, incluir en la pantalla de inicio accesos directos o con el menú desplegable arriba abajo podemos introducir más menús o más información, y por ejemplo podemos meter la temperatura. En el caso del Suunto no, vienen predeterminados, y aquí lo que tenemos son los que hay y ya está. Y en cuanto a la temperatura, no aparece nada más que ya en tus entrenamientos, en el Moves Count, en la aplicación móvil, para directamente ya ver ahí toda la información. Aquí tenemos lo que tenemos, que es altura y presión. En ese caso, es un poco ventajoso el 935 porque se puede personalizar más.
Y bueno, otro dato curioso, me parece que es interesante, es que en la aplicación de Suunto, en el Moves Count, una vez que tenemos nuestro entrenamiento, hay una pequeña herramienta que es Suunto Movie, y es curioso, peculiar. Se carga una animación o una película con el recorrido que hemos realizado durante nuestro entrenamiento. Te va haciendo un resumen de datos y un poco el recorrido que has seguido durante el entrenamiento. Otros datos y listo. Como conclusión, este es un reloj quizá más destinado o más apto para correr o para actividades deportivas de muy larga distancia. Sería perfecto, fabuloso. Y este es un reloj pues con más de montaña, con otro tipo de materiales y acabado, quizá pues más atractivo, aunque siempre depende de gustos, más resistente, más sumergible, más en la línea del Fenix 5, con algunas ventajas sobre el Fenix 5 también y algunas desventajas. Y bueno, el Wi-Fi, como hemos dicho, y algunas otras cosas son puntos en su contra, como la batería, pero son dos buenos relojes y ya dependerá tanto de vuestros presupuestos, de las ofertas que podéis encontrar en la descripción del vídeo, y una elección bastante personal, la verdad, porque los dos son muy buenos. Esta es la primera parte de un vídeo de 2 bloques. En el segundo bloque podéis ver la comparativa de datos arrojados por ambos relojes y también de las aplicaciones online Garmin Connect y Suunto Moves Count. Y tenéis el link a continuación y abajo en la descripción.